Alerta epidemiológica. Estamos en comunicación ahora con el doctor Juan Carlos Portillo. Él es viceministro de Salud. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo está? Bien, buenas tardes. Un saludo cordial para ustedes que están en estudios, para la audiencia. Aquí estamos. Bueno, viceministro, queremos saber el tema de alerta epidemiológica. ¿Qué es lo que pasó? ¿Nos portamos mal? El militar que vino, que se paseó por todos lados contagiando. La gente cree que porque ya estamos en la fase 2, ya se controló el coronavirus y viva la pepa. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, tendremos que ir un poco por partes, ¿verdad? Efectivamente, estamos cerrando esta semana, la primera de la fase 2. Ya hemos visto cómo la gente en forma masiva salió y se tomó más libertades de las que estaban permitidas. Por ejemplo, yo tuve oportunidad de ver en algunos espacios abiertos donde se organizaron partiditos de fútbol entre los muchachos, una serie de actividades que todavía no están, habilitadas para esta fase, por un lado. Por otro lado, hemos detectado en los últimos días, en los últimos 5 o 6 días, para ser más estrictos, incluyendo ya el informe del día de hoy del ministro Mazzoleni, un repunte en el número de casos positivos nuevos que no tienen nexo epidemiológico, ¿verdad? ¿Y qué importancia tiene eso? Específicamente hasta el día de ayer, al momento de la salida del boletín de alerta de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, se estaba hablando de un incremento del 12% por encima de, la cifra promedio que se venía manteniendo en cuanto a el número de casos positivos sin nexo. Y eso tiene una traducción desde el punto de vista epidemiológico y significaría que hay brotes que están identificados, geográficamente, ya están bajo seguimiento, pero que traducen circulación viral en la comunidad. Es decir, que estaría dándose contagio a partir de casos no identificados hasta el momento, no conocidos. Y eso tiene su importancia desde el punto de vista epidemiológico porque en términos generales y siendo tal vez un poco exagerados, pero para que se entienda, podrían darse focos múltiples de propagación del virus, ya que no tenemos conocimiento de cuáles fueron los contactos, cuál es el nexo epidemiológico de estos casos, ¿verdad? Que no tenemos el foco de origen, de esos casos. A su vez, cada uno de ellos se vuelve potencialmente un foco de propagación del virus en nuestra comunidad. Entonces, a partir de allí y teniendo en cuenta un poco también la situación epidemiológica regional, sobre todo en lo que se refiere a Brasil y a Argentina, es que desde Vigilancia de la Salud se toma la decisión de emitir esta alerta epidemiológica para básicamente llamar la atención de todos. ¿Qué significa justamente esta alerta epidemiológica? ¿Qué le pedimos qué nos piden a los ciudadanos al hacer esta alerta, doctor? En primer lugar, que se tome conocimiento de que hay focos en la comunidad a partir de los cuales podría darse una propagación más amplia. Los territorios están bien definidos, Alto Paraná y Central fundamentalmente, y podríamos incluir a Capital, un poco teniendo en cuenta la densidad poblacional, que son los 3 territorios donde hay mayor densidad de población y donde podría eventualmente darse una propagación con mayor facilidad. En primer lugar, eso. En segundo lugar, también una señal de alerta en lo que se refiere a la conducta ciudadana. Hemos visto nosotros cómo la población en general tendió a relajar un poco la aplicación de las medidas de prevención y protección. Gente circulando sin tapabocas. Hemos visto cómo en algunos lugares, comercios fundamentalmente, uno llegaba tratando de lavarse las manos antes de ingresar. El agua no estaba disponible, no había jabón, no había papel. Entonces, todos, usuarios como prestadores de servicios, propietarios de comercios, de tiendas, no tenemos que bajar la guardia. Nosotros estamos en un proceso de salida de la pandemia sin haber pasado
por esos momentos complicados que le tocó o le está tocando vivir a otros países, ¿verdad? Entonces, la nuestra es una experiencia prácticamente única, no podemos nosotros compararla con la de ningún otro país, ni siquiera con el caso de Uruguay, que más o menos tiene un comportamiento parecido, donde tiene un comportamiento más o menos parecido a esta pandemia, o Costa Rica, en esta parte del mundo están siendo mencionados como una especie de modelo junto con el de Paraguay, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos construyendo en el día a día, semana tras semana, este proceso de salida del encierro en el que estamos, y es muy importante que la población tome conciencia de ello y que no se relaje. Y en ese sentido también esta alerta busca llamar la atención que a partir de este momento todos retomemos con mucha, responsabilidad lo que está establecido como medidas. Retomemos con responsabilidad las medidas establecidas. Porque le decía hace rato, doctor Portillo, Javier Panza te saluda, le decía a Vivi Landó, una cosa es que nos permitan ir a trabajar, nos permitan ir al supermercado, que el centro de compra esté abierto porque necesitamos comprar ropa interior y medias largas porque llega el frío, está todo permitido. Lo que no está todavía permitido inclusive es, estoy saliendo del supermercado, Vivi Landó vive acá a 3 cuadras, me voy a quedar un ratito a saludarle a Vivi y a su familia. Toco timbre, hola Vivi, orondamente, que porque tenés tapabocas supuestamente te podés quedar a visitarle a Vivi. Ese tipo de cuestiones de socializaciones no están todavía permitidas, doctor. Es así, hola Javier, ¿cómo estás? Efectivamente es así, ¿verdad? Básicamente el decreto de esta fase 2 establece que todo aquel que no tenga una actividad que sea absolutamente necesaria o que no esté contemplado entre las autorizaciones básicamente para el desarrollo de actividades laborales de su sector, debe quedarse en la casa. Y están las excepciones. Los comunicadores, por ejemplo, siempre estuvieron incluidos entre las excepciones, ¿verdad? Y los pongo como ejemplo ahora. Ustedes están trabajando prácticamente con normalidad, obviamente adoptando cada uno las medidas de protección. Me consta porque tuve oportunidad de visitarlo, inclusive con Javier me tocó compartir espacio, inclusive, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que desde ese punto de vista las directivas son bastante claras. Están aquellos que pueden salir por la relevancia de su actividad, están aquellos que pueden salir porque ya se les habilita a que realicen su actividad laboral, y estamos, en términos generales, aquellos que todavía debemos quedarnos en nuestra casa. Y aparte, como mencionaba Javier, están actividades que todavía no fueron relanzadas o permitidas. La interacción social, está prevista que vaya relanzándose gradualmente sobre la base de actividades que son consideradas esenciales o relevantes. El ocio, la interacción social por sí misma, el encuentro familiar todavía no es oportuno, hacerlo, ¿verdad? Actividades relacionadas con esto todavía no debería hacerse porque, insisto, se habla de una gradualidad del proceso de interacción humana, teniendo en cuenta que a mayor interacción hay mayor riesgo de exposición al contagio. Entonces, hagámoslo de manera controlada. Si nos vamos a trabajar, tomemos todas las precauciones y de esa manera minimicemos el riesgo y cuidémonos nosotros y protejamos también a lo de nuestro entorno. Doctor, una consulta. Como en esta fase 2 estaba permitido, por ejemplo, matrimonios, casamientos hasta 10 personas, decía, con los testigos y con todo. Entonces muchas personas dicen, bueno, si ya se puede para casarse, entonces podemos hacer un asadito entre 10 personas. No es así, ¿verdad? No es así. Categóricamente no es así. Retomo lo que dije recién. La actividad social formal no está permitida. En todo caso, lo relacionado con el culto y celebraciones específicas dentro de cada uno de ellos, se decidió autorizar. Sí. En el mismo sentido, el matrimonio civil, por ejemplo, que es parte de ese proceso, conocido como casamiento, sí. En estos días nomás, nosotros aprobamos el protocolo
para el desarrollo de esa actividad con las mismas restricciones básicamente y no pudiendo hacerse a domicilio. Se tiene que hacer en el lugar de atención del oficial registro civil. Traigo esto a colación para que se entienda nomás. Sí, ¿verdad? Perfecto. Doctor, hay muchas preguntas. Una quiero hacer, sí. Y así, pregunta cerrada, doctor Portillo. Dale. ¿Qué tanto están analizando? Pero voy a corregir. Ya sabemos que están analizando, evaluando la primera fase, cómo les fue en el inicio de esta segunda fase. Emitieron alerta, están estudiando los casos sin nexo, les preocupa la alta carga viral. Si tuviéramos que hablar en porcentajes de 1 al 100, ¿cuál es el porcentaje de que volvamos a una cuarentena total? Todavía no tenemos los elementos suficientes, Javier, para analizar con solvencia, digamos, la situación. Básicamente necesitamos saber si esta tendencia al aumento del número de casos sin nexo va en aumento o fue un hecho aislado. El dato de hoy, ¿verdad? El reporte de hoy, donde el ministro Mazzoleni confirma que hubo 2 casos sin nexo, nos hablaría, digamos, de buenas a primeras de que la tendencia no va a ser la del incremento, ¿verdad? Porque estamos como que volviendo a lo que ya más o menos conocíamos. Necesitamos al menos tener una semana continua de, una tendencia, de una tendencia evidente como para poder decir, y así lo haremos, si es necesario, se van a tomar las decisiones que se tenga que tomar, pero sobre la base de datos objetivos. Si bien tuvimos 5 días doctor, atrás, no es suficiente. Doctor, ¿no les preocupan los casos positivos de paraguayos que vienen del extranjero porque están aislados y contenidos? ¿Les preocupa que vaya a aumentar ese sin nexo? Y eso es lo que no hay cifras todavía objetivas, podríamos decir. Claro, tenemos los datos del día a día, pero necesitamos un periodo de tiempo más largo. Eso es lo que nos está faltando y lo tendremos en los próximos días seguro. Doctor, ¿y nos puede hablar sobre el tema del Centro de Salud número 7? Sí, por supuesto. Allí tenemos el caso de 2 personales de blanco sanitarios que dieron positivo, ¿verdad? Y se confirmó en uno de ellos un día y al día siguiente, al tomar más muestras, a otro grupo, digamos, ¿verdad? Entonces, con esa información, y no está bien claro el nexo que pudo haberle generado a ellos el contagio, si fue en el contexto de la atención de algún paciente o se contagiaron en otro lugar. Entonces, como llegábamos al viernes, se tomó la decisión, que de hecho iba a ocurrir porque es un centro de salud, se cierra el servicio hasta que entre hoy y mañana tendremos la totalidad de los resultados de todo el plantel que pertenece a ese centro de salud, y para el lunes tendremos la decisión si es necesario continuar con el cierre o simplemente unos cuantos irían a cuarentena o aislamiento y el centro de salud operaría normalmente. Es una situación puntual que está bajo control y bajo seguimiento. Seguiremos dando datos al respecto en la medida que lo vayamos teniendo. Sí. Para terminar, ¿qué se hace con la gente que fue atendida por estas 2 personas en el centro de salud número 7 que sí dieron positivo? Ya que Vivi, ¿vos estuviste ahí? No. Bueno, en realidad es uno de los funcionarios el que tuvo probabilidad de interactuar con la población general, porque cumple funciones en el área de farmacia, de entrega de medicamentos, pero estuvo desarrollando sus actividades con todas las medidas de protección, así que el riesgo es bastante bajo. De todas maneras, el equipo de vigilancia de la salud, el de respuesta rápida, está haciendo el seguimiento para armar la red de contactos y en función a la totalidad de resultados del laboratorio que vamos a tener, podremos ir definiendo también cuáles van a ser las acciones. Ya tenemos una lista de acciones posibles dependiendo de estos resultados que entre hoy y mañana ya vamos a tener al 100%. Perfecto. Fantástico, súper Doctor claro. Portillo, que tengas buen fin de semana. Seguramente el lunes te vamos a molestar tempranito para saber más datos. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por este contacto. Que tengan un buen fin de semana también. Gracias. Igualmente. En cualquier momento. Juan Muchas Carlos gracias. Portillo, viceministro de Salud. Venus Media, siempre con vos.